cuando la hagas tuya, ¿sabes qué va a pasar? Esa verdad va a crecer en tu interior. Esa verdad va a crecer en tu alma. Porque Él cultivó su fidelidad sola, por mano. Porque Él no se alimentó de la valentía de otro. Fue su propia valentía en la intimidad primero. Jacanda, Raba, Saya, Coba. Limpiaré a Jerusalén de los perversos, de los idólatras. Me levantaré temprano en la mañana y limpiaré la ciudad de Dios. Quiero hablar acerca de un tema que yo creo que es muy relevante para nosotros y tangencial siempre, que es el tema de la influencia. Hace unos días atrás estaba leyendo a los reyes de Judá y quiero hablar específicamente de un rey llamado Joás. Joás fue el 8º rey de la dinastía del sur de Judá y su historia aparece en Crónica y en Reyes. En la historia de Reyes, un poco más resumida, a mi juicio, y Crónica da más atisbos con respecto a cómo se desenvolvió el reinado de Joás. Joás, vamos a leer un poco para que nos vayamos un poco metiendo en el tema. Segunda de Reyes, capítulo 11. Segunda de Reyes, capítulo 11. Ahí aparece, ¿no es cierto?, en el capítulo 12, la historia de este rey. Y dice: Joás comenzó a gobernar, dice, Judá durante el 7º año del reinado de Jehú en Israel, y reinó en Jerusalén 40 años. Dice, su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Durante toda su vida, Joás hizo todo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Jodaya lo aconsejaba. Pero aún así no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, dice el rey, Joás dijo a los sacerdotes: recojan todo el dinero que se traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea de pago de una cuota o de los votos o una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de este dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23, dice, del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joiada y a los demás sacerdotes y le preguntó: ¿por qué no han reparado el templo? Ya no tome más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad de reparar el templo. Luego el sacerdote Joiada tomó un cofre grande, le hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar, en la entrada del templo del Señor. Los sacerdotes, dice, que cuidaban la entrada, ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagar a la gente que trabajaba en el templo del Señor: los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picapedreros. También utilizaron el dinero para comprar la madera y la piedra labrada necesaria para reparar el templo del Señor y pagaron todo tipo de gastos relacionados con la restauración del templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata, ni de pabeladeras, tazones, trompetas, ni otros objetos de oro o plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores quienes lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de este dinero a los supervisores de la construcción porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y de ofrendas por el pecado no se llevó al templo del Señor, se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. Luego, dice, en esos días el rey Hazael de Aram entró en guerra contra Gat y la tomó, una ciudad que era cercana a Jerusalén. Luego se dirigió a atacar Jerusalén, dice. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados de Josafat, Joram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, que habían dedicado junto con todo lo que él mismo había dedicado, dice. Después le envió todo a Hazael junto con el oro que había en los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Como resultado, Hazael suspendió su ataque. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están escritos en el libro de la historia de los reyes de Judá. Y cuando uno se va a Crónicas, Crónicas es un poco más extenso y en explicar algunas cosas que ocurrieron y que yo creo que donde está la gran lección para nosotros. Joás, para un poco contextualizar, no tenéis que leerlo todo, Joás fue un hombre que se salvó de un genocidio en el fondo, porque el anterior rey a él había sido Ocosías, que había sido su tío. Y
había habido una revuelta, ¿no es cierto?, en la nación y había habido un golpe de Estado. Y este golpe de Estado llevó a la masacre de todos los hermanos de Joás. Y la que lo salvó fue la hermana del rey muerto, ¿no es cierto?, que acá, ¿no es cierto?, la menciona, ¿no es cierto?, Crónicas, en el capítulo 22, verso 11, dice: pero Josaba, hermana de Ocosías, el rey muerto, junto con Joiada, que era este sacerdote, este matrimonio lo protegieron a Joás. Ya estoy un poco simplificando la historia. Lo protegieron y lo escondieron en el templo. Y ahí estuvo escondido como 6 años, 5 o 6 años estuvo escondida. Y luego, Atalía, que fue Atalía, la madre del rey Ocosías, rey de Judá, se tomó el poder a la mala. En el fondo no quería que sucediera otro en el trono, ¿no es cierto? Y ella se acabronó con la cuestión, mató a toda la familia, a todos los hermanos de Joás, y fue Joiada, que era el esposo de la hermana del rey, la que lo guarda, ¿no es cierto?, en el templo y lo protege. Pero obviamente él era un niño pequeño, ¿no es cierto? Y Joiada se dio cuenta que la única manera, que en el fondo estaban estirando el chicle, como decimos en Chile, ¿no es cierto? Porque en el fondo iban a seguir buscándolo hasta casarlo. Entonces lo que él hizo, según lo que aparece en el capítulo 23 de Crónicas, se lo estoy simplificando todo para entrar a lo que quiero entrar, lo que en el fondo Josiah hizo fue a envalentonarse y habló con unos generales de la nación. Y les contó lo que había pasado y les dijo: el verdadero rey o el verdadero heredero al trono es Joás. Así que en el fondo hizo como un contragolpe de Estado, ¿no es cierto? Y logró posicionar a Joás como rey. Pero Joás era un niño en el fondo. ¿Me entienden? Entonces, como era un niño, recibió, y aquí hace mucho hincapié, ¿no es cierto?, en la influencia de este Joiada sobre Joás en esta devoción por Dios que él tenía. Acá uno lee en el capítulo 23 de Crónicas: luego Joiada hizo un pacto entre él mismo, dice, el rey y el pueblo. Hizo un pacto. Así que toda la gente, dice, estoy leyendo el verso 16, así que toda la gente fue al templo de Baal, dice, y entre todos los destruyeron, dice, demolieron los altares, destrozaron los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares, dice. Es decir, toda esta, digámoslo, restauración espiritual de la vida espiritual de la nación, en el fondo se la debemos en el contexto histórico a Joiada, que era el sacerdote, ¿me entiende? Entonces dice, siguiendo las instrucciones de David, dice, Joiada puso sacerdotes y levitas a cargo del templo. Y lo que hizo fue restaurar la adoración a Dios, porque el pueblo ya andaba por cualquier lado. Y luego en el capítulo 24, bueno, sigamos un poco leyendo más adelante, dice: también colocó porteros en las puertas del templo del Señor para impedir la entrada a todo aquel que por cualquier motivo estuviera ceremonialmente impuro, es decir, restauró la adoración a Dios. Y en el capítulo 24 habla lo mismo que habla en Reyes acerca de la restauración del templo. Instigado por este sacerdote, o motivado por este sacerdote, más bien dicho, el rey se puso las pilas y comenzó a recolectar los impuestos, etcétera, para restaurar el templo, porque el templo estaba botado. De hecho, los historiadores hablan de que el templo ya era como una bodega botada. De hecho, estaba lleno de grietas, lo habían saqueado, habían robado cosas, es decir, nadie servía a Dios. Es decir, era una bodega más botada, para que me entiendan. Esa era la realidad que se estaba viviendo. Y ocurre toda esta, digámoslo, restauración, ¿no es cierto? Y luego dice: Joás tenía 7 años de edad, capítulo 24 de Segunda de Crónicas, cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años, dice. Su madre se llamaba Sibia, lo mismo que al otro lado, ¿no es cierto? De Beerseba, cuando habla de Beerseba, habla de que era de muy al sur, ¿me entienden? Estamos hablando de la parte austral del territorio israelita. ¿Y por qué hace hincapié el cronista que era de Beerseba? Porque no es lo mismo decir, en nuestro contexto, este compadre de Santiago, de Concepción o de Temuco, a decir que es de Puerto Vara, por mano. Nosotros entendemos el contexto. ¿Qué significa? Que alguien que es de Puerto Vara o del fin del mundo es más sano, es más de campo, es más básico, ¿me entienden? Por la lejanía, ¿me entienden? Eso es lo que quiere decir aquel texto cuando dice era de Beerseba. ¿Me entienden? Ya. Entonces, en un momento dado, dice, Joás decidió reparar el templo, y bueno, habla lo mismo, ¿no es cierto? Pero miren las cosas que aquí comienza a contar ahora, yendo casi al final de esa primera parte. Dice, cuando habla de la muerte del sacerdote, los hombres que estaban a cargo, verso 13 del capítulo 24, a cargo de la restauración trabajaron arduamente y la obra siguió progresando. Restauraron el templo de Dios de acuerdo con el diseño original y lo reforzaron.
Cuando terminaron, dice, con todas las reparaciones, llevaron el dinero que sobró al rey, al rey y a Joiada. Este dinero se utilizó para hacer diversos objetos para el templo del Señor, objetos para los servicios de adoración y para las ofrendas quemadas, entre ellos cucharas y otros objetos hechos de oro y de plata. Mientras vivió el sacerdote, y aquí comienza lo importante, mientras vivió el sacerdote Joiada, continuamente sacrificaron ofrendas quemadas en el templo del Señor. Dice. Joiada vivió hasta una edad muy avanzada y finalmente murió a los 130 años. Lo enterraron, dice, con los reyes en la ciudad de David, dice. Lo enterraron con los reyes, ¿eh? Nótese. En la ciudad de David, porque había hecho mucho bien para Israel, para Dios y para su templo. Y miren lo que comienza a pasar ahora. Después de la muerte de Joiada, estoy leyendo el verso 17 del capítulo 24 de Segunda de Crónicas, los líderes de Judá, dice, fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que éste escuchara sus consejos ahora. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. Es decir, se murió el maestro y se fue al carajo toda la fidelidad de Dios. Para que me entiendan. Luego dice, Dios de sus antepasados, a causa de este pecado, dice, el enojo de Dios cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Los profetas advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Y miren lo que pasa ahora, hermano. Entonces, dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, que era hijo del sacerdote de Joiada. Se puso de pie delante del pueblo y les dijo, esto dice el Señor, les dijo. ¿Por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los va a abandonar a ustedes. Y mire lo que pasó. Entonces los líderes tramaron matar a Zacarías y el rey Joás ordenó que lo mataran a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad, dice. Así fue como pagó. Mató a su hijo. Las últimas palabras de Zacarías al morir fueron, que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Esas fueron las últimas palabras de Zacarías, que era hijo del que lo había salvado. Yo quiero que palpemos la tradición aquí, hermano, que la podamos digerir. En la primavera de ese año, verso 23, el ejército arameo marchó contra Joás, que es lo que cuenta el otro lado, que el otro se salta solamente al tiro de la restauración a la invasión. Pero aquí Crónicas nos da estos datos interhistoria para que entendamos el contexto, donde se muere el sacerdote, donde dejan a Dios, donde baja el espíritu sobre Zacarías. Esto es lo que, por eso es más extenso y más detallado el relato de él. Y dice, en la primavera de este año el ejército de arameo marchó contra Joás, invadieron a Judá y a Jerusalén y mataron a todos los líderes de la nación. Luego, dice, enviaron todo el botín a su rey en Damasco. Aunque los arameos atacaron con solo un ejército pequeño, dice, el Señor los ayudó a vencer al ejército mucho más grande de Judá. El pueblo de Judá había abandonado al Señor, Dios de sus antepasados, y por eso se llevó a cabo juicio contra Joás, dice. Los arameos se retiraron y dejaron a Joás gravemente herido, pero sus propios oficiales conspiraron para matarlo por haber asesinado, dice, al hijo de Joiada, el sacerdote. Lo asesinaron mientras estaba en su cama, dice. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Los asesinos eran Josacar, hijo de una mujer amonita llamada Simead, y Josabad, hijo de una mujer moabita llamada Somer. Ni siquiera eran hebreos puro, hermano. El relato de los hijos de Joás, la profecía acerca de él y el registro de la restauración del templo de Dios están escritos en el comentario sobre el libro de los reyes. Su hijo Amasías lo sucedió en el trono. Yo hace unos días atrás estaba leyendo esta historia, empecé a investigar un poco, él fue el octavo rey de Judá, como les decía. Reinó 40 años y uno se da cuenta, hermano, cómo la vida de este hombre arroja tremendas lecciones y advertencias de vida. Cuando uno comienza a darse cuenta,
El diablo se había levantado fuertemente contra la nación, ¿no es cierto?, a causa de su ambigüedad, de su pecado, su tibieza. Y las pugnas internas habían llevado prácticamente una guerra civil dentro de la nación. Este se salvó porque Dios es grande, ¿no, hermano? Se salvó porque Dios es grande. Fueron sus tíos, los que les comentaba, ¿no es cierto?, Jodías con su esposa, ¿no es cierto?, los que lo protegieron, lo cuidaron, lo salvaron. Vivió dentro del templo. Pero ¿saben qué es lo que aprendí? Que hay cosas en la vida, hermano, que nosotros podemos hacer, porque hay un momento en que él, motivado por esta dirección de su tío y sacerdote, comienza a restaurar el templo y hace cosas que parecen buenas, ¿me entienden? Y probablemente durante varios años. Restauró el templo y motivó a la nación a que en el fondo buscaran a Dios, dejaran a Baal, dejaran la idolatría. Y claro, uno dice, este tipo pinta para bueno, que en el fondo está haciendo cosas que realmente son dignas de aplaudir, ¿no es cierto? Parece bueno. Así se llama este sermón. Parece bueno. Pero hay un momento en que la realidad de los corazones sale a la luz. De los que parecen buenos. ¿Y por qué este hombre en un momento parece bueno? Porque está a la sombra de otro, por mano. Porque es otro el que se le ocurre, es otro el que hace el pacto, es otro el que lo protege, es otro el que lo pone, es otro el que lo defiende. Es otro, no él. Y llega un momento, hermano, en que ese hombre que era su mentor espiritual, su líder, su protector, ¿me entienden? Se fue, hermano, se murió, hermano. Y cuando se murió el mentor, cuando se murió el que lo protegía, el que lo salvó, el que lo dirigió, el que le enseñó, cuando se murió, entonces apareció el verdadero Joab, hermano. Apareció el perro, el traidor, el malagradecido, el apóstata. Ahí apareció, hermano. Y uno se da cuenta, hermano, de que a pesar de tantos años siendo instruido, siendo guiado, viendo la salvación de Dios, viendo que Dios lo libró, sabiendo que todos sus hermanos habían sido asesinados por la abuela, y ahora él está viendo la prosperidad de Dios, está viendo cómo Dios está restaurando las cosas, pero cuando se muere el que lo dirige, mira lo que comienza a hacer. Lo primero que hace... Mira, el diablo lo primero que hace es acercarse a él y le susurró. ¿Y qué le dijeron los otros líderes? Sigue nuestros consejos, le dijo. Entonces, ¿sabes lo que yo veo acá? Un tipo tremendamente influenciable. Tremendamente influenciable, una porquería de ser humano, hermano. Una basura de hombre. ¿Por qué? Porque uno ve que con todo lo que Dios hizo por él, todo lo que le dio, todo lo que lo sustentó, todo lo que lo salvó, y solamente la fidelidad le aguanta hasta que está el sacerdote, por mano. Y mira cómo un pecado llama a otro, y comienza a manifestarse la porquería de ser humano que es. Porque cuando viene el Señor y el Espíritu Santo desciende, toma justamente al hijo de este hombre, por mano. Y sabes que el Señor me comenzaba a mostrar cómo Dios decide tomar a Zacarías. ¿Por qué? Porque ese muchacho nació en una casa donde había un hombre que temía a Dios, por mano. Era muy distinto a Joás. Se notaba que era hijo de un buen siervo de Dios. Porque a pesar de ver todo en contra, igual fue valiente para defender la honra de Dios. Y él sabía lo que iba, por hermano. Y así terminó. Y este maldito perro Joás, a quien le debía todo, se lo debía a todo a Jodá y a todo, hermano. Hoy menta a Dios, pero estamos hablando del instrumento que Dios usó fue él. Y después mata a su hijo, hermano. Pasó toda una vida viendo los beneficios de lo que había sido su maestro. Y después no solamente lo traiciona, sino que después comienza a prestarle oído a los otros hermanos. A los que supuestamente debían ser sus enemigos. ¿Por qué? Porque estaban patrocinando la idolatría, por hermano. Patrocinando la idolatría. Es decir, todo lo que hizo, uno se da cuenta que hay gente que hace lo bueno, pero realmente no es de ellos, hermano. Hay gente que hace lo bueno, pero no es de ellos. Y hay un momento en que eso se va a manifestar, hermano querido. Hay un momento que se va a manifestar. ¿Y se va a manifestar cuándo? Cuando ya no haya un agente regente que te esté obligando a hacer las cosas. Y en ese momento vemos a este maldito, porque no es otra cosa, un perro maldito que se está ojalá friendo en el infierno por lo que hizo. ¿Sabes lo que yo veo? Veo un tipo tan apóstata, tan traidor, hermano, tan mala clase, que después es capaz que ni siquiera titubea para matar al hijo del que lo salvó, hermano.
del que lo salvó, lo apedrea públicamente en el mismo templo que el Jodias lo había motivado a reconstruir, hermano. Mira hasta dónde llegó este maldito, hermano. Y perdónenme que sea tan fuerte, pero es que cuando yo estudio algo, cuando yo veo algo, yo no hago historia como lo hacen otros pastores, quizás, hermano. Yo me meto en la cuestión, yo siento la cuestión, hermano. Yo siento la indignidad, por hermano. Siento la rabia. ¿Por qué? Porque esta cuestión es la historia de Dios, por hermano. Es la historia de Dios, por hermano. Y si yo no siento el celo de Dios, estoy leyendo en vano, no, por hermano. Así como yo me gozo con las grandes epopeyas donde Dios hizo cosas grandes, estas cuestiones para mí son nauseabundas, hermano. De verdad te lo prometo. Cuando yo veía a este tipo, te prometo que, como dice Gustavo, dejar en el tiempo y viajar en el tiempo, yo mismo ir a matarlo, hermano. Porque ¿sabes por qué? Porque no puede haber traidor más grande, por hermano. Apóstata más grande, por hermano. Mata al hijo de su Salvador. ¿Cómo es eso, hermano? Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano las cosas alcanzan. Tarde o temprano las cosas alcanzan. Y cuando él hizo todo lo que hizo, Dios dijo, ok, perfecto. ¿Te gustó traicionar? ¿Te gustó apuñalar por la espalda? Ahora yo voy a hacer algo contra ti. Y Dios levantó otro reino que viene a hacer guerra. Y la Biblia pone énfasis que con un ejército pequeño venció al gran ejército de Judá, porque Dios estaba contra ellos, dice. Con un ejército pequeño. ¿Y sabes qué es lo más terrible para este maldito? Que el miedo se lo come vivo, porque un marica parado y echado, hermano, trató de sobornar, cuando uno lee a Reyes, trató de sobornar a Asael. Le sacó todos los tesoros que su abuelo, su padre y él habían puesto en el templo para pagarle un soborno, algo que era típico de la época cuando se hacían en los pantalones cuando venía otro reino más grande. Y pagó, y este tipo fue y se devolvió, según el relato de Reyes. Pero después, cuando se le acabó la luca, volvió a atacar otra vez, por hermano. Y ahí es cuando este ya, todo turuleco, trató de salirse de la pesca y quedó hasta herido y encima perdió la guerra, hermano. Y en medio de ese debacle, Dios le hizo pagar todo lo que tuvo que pagar, hermano. Porque después sus propios oficiales se levantaron y lo mataron en su cama, hermano. Y su cadáver ni siquiera lo metieron en donde se enterraban los reyes, lo fueron a tirar por cualquier lado, hermano. Porque ese es el fin de los traidores, por hermano. Ese es el fin de los perros malagradecidos, por hermano. Ese es el fin al final. ¿Y sabes qué? El Señor me hacía entender algo. Que nuestra fidelidad, que nuestro amor por Dios, que nuestro servicio por Dios no sea producto de la presión de un sacerdote fuerte, hermano. Que no sea producto de un líder fuerte. Porque cuando el líder se vaya, hermano, el líder puede morirse o tú lo podés matar, por hermano. Aquí adentro ya no pescarlo más nomás, por hermano. Hay muchas maneras que la voz de Dios se acalle, por hermano. Hay muchas maneras que la voz de Dios se acalle. Pero hoy yo les digo que no hay deuda que no se pague, hermano. Y este maldito las pagó todas. Y Zacarías, lleno del Espíritu, y aquí quiero dejar algo bien claro, cuando lo estaban apedreando, lleno del Espíritu, habló de venganza. Que Dios vengue mi muerte, dijo. Que Dios sea el que vengue mi muerte. Y Dios consideró que era justo lo que decía el profeta. Era justo que el Señor vea lo que ellos hacen y vengue mi muerte. Y Dios escuchó ese clamor, por hermano. Porque era justo derramar sangre inocente, por hermano. Qué glorioso es ver a un Dios que finalmente hace justicia, hermano. Pero hoy día tenemos una advertencia para nosotros tácita sobre nuestras cabezas. Cuando uno ha recibido de Dios, cuando uno ha tomado de Dios, hermano, eso después se va a volver en tu contra si le falláis. Y eso es lícito decirlo. Esto no es ni evangelio del terror ni nada de eso. Es la realidad. Porque por algo está escrita esta historia, por hermano. Por algo está puesta aquí con pelos y señales. Por eso el Espíritu Santo decidió que esta historia no se olvidara. Dios decidió que esta historia no se olvidara. ¿Qué tipo más mala clase, hermano? Sin identidad, hermano. Vendido, maldito cobarde, hermano. Es decir, finalmente lo perdió todo al final, hermano. Y todo lo que Dios le había dado, todo lo que él había brillado, ¿en qué terminó? En nada, hermano. Y lo perdió todo. Y la advertencia está ahí, hermano querido. La advertencia está ahí. Si yo no soy valiente, si yo no soy honorable, si yo no estoy decidido a defender mi fe, a defender mi postura, a defender lo que soy en el reino, hermano. Y hay un momento en que la cobardía, el miedo, el egocentrismo, la vanidad o lo que sea me saquen de la jugada, no va a haber pero que valga al final, hermano. No lo va a haber, hermano. Te aseguro que no lo va a haber. Porque por este sacerdote Joás brilló, por hermano. Por él el país tiró para arriba, por hermano. Fue él el que motivó a que el rey, el sacerdote y la nación hicieran un pacto para servir a Dios, por hermano. Entonces cuando hay gente sin honor, hermano, eso tenéis que cuidarlo mucho. Cuida tu honor.
Porque si no tienes honor, si eres un maldito vendido, si por el de maldita mañana te das vuelta la chaqueta, yo te aseguro que la palabra te va a alcanzar, hermano. Y no solamente a ti, a mí también. Si yo algún día traicionara a Dios, te aseguro que no hay rincón en el universo donde me voy a arrancar de la ira de Dios. Eso es una ley para todos por igual. Hay que ser honorable en la vida, hay que ser de una línea en la vida, hay que ser agradecido en la vida, hermano. Porque si este hombre no aprendió a ser fiel con el mentor humano que tenía encima, iba a ser fiel a Dios, fue evidente, hermano. Fue evidente. Entonces Dios me hacía ver que tenemos que cuidarnos de tener una vida que esté armada por la autoridad de otro. Porque hay un momento en que tú vas a tener que ordenar tu vida. Hay un momento en que tú vas a tener que defender tu nombre. Tú vas a tener que defender la verdad aquí adentro. Y eso, hermano, no hay hombre en la tierra que no tenga que pasar por ahí. Cada uno va a tener que defender su honor. Defender a lo que dijo amén. Y hay de aquel que dijo sí, después dijo no. Hay de aquel, hermano. ¿Y sabes qué? Eso es algo que, hermano, realmente tenemos que cuidar. Tenemos que tomar una advertencia de eso. Porque el enemigo, ¿cómo comienza a sacar a alguien de la jugada? Comienza a apagar su amor. Comienza a meter rebelión, comienza a meter mentiras. Eso es lo que hace. Y así comienza a permear el corazón de los hombres con la oscuridad. Y si los hombres no son radicales acá adentro, si no son radicales acá adentro, finalmente el mal se los va a ganar, hermano. Se los va a ganar y va a ser terrible al final. Esta decadencia no ocurrió en 2, 3 meses, ni un año, en 2. Fueron años, hermano, de ir cayendo, hasta que ya no pudo pararse. Y eso hay que tener cuidado ahora. Ahora hay que mantener viva esa sensibilidad hacia lo malo. Ahora es cuando yo tengo que mantenerme firme. Ahora es cuando yo tengo que defender. Y te voy a decir algo. El defender mi fe, el defender a lo que he dicho amén, es más que choreza humana. No. Esto es con fuerza del Espíritu. Esto es con fuerza del Espíritu. Porque si el Espíritu Santo no te apoya, no vas a poder mantener tu palabra. No vas a poder. Pero si tu corazón está derramado ante Dios, el Espíritu de Dios te va a dar la fuerza. Te va a dar la claridad. Porque ¿qué es lo que le pasa a un hijo del diablo? Se turba, por hermano. ¿Y por qué se turba? Porque nunca tuvo nada claro, por hermano. Nunca tuvo nada claro. Por eso se turba, por hermano. Mientras hubo una voz regente fuerte, como que Juan, ya vamos para allá. Pero cuando ya no estuvo, hermanos, se lo dieron vuelta en 2 tiempos. En 2 tiempos se lo dieron vuelta. Y en 2 tiempos todo un legado, una vida, se fue al caño, como dicen los argentinos, hermano. No quedó en nada. Y eso hay que verlo, hermano. Eso hay que advertirlo. Porque si yo no medito en la ley de Dios, no voy a llegar a ninguna parte, hermano. De verdad, no llega a ninguna parte. El enemigo lo único que quiere es quebrar la ley de Dios en nosotros. Eso es lo que quiere. Quiere quebrarla. Y muchos, hermanos, que se aman más a sí mismos o aman más otra cosa que Dios, van a cooperar, hermano. Cuando la Biblia dice, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo, esa es una salvación, hermano. Ese es un seguro de vida. Eso no es una imposición así, tosuda de Dios, no. Es una imposición que salva tu vida. Porque si tú lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, significa que eres primero siempre, por hermano. Es primero que tu seguridad, primero que tu hijo, primero que tu marido, primero que tu trabajo, primero que el dinero, es primero que todo. Se pone arriba Dios primero, hermano. Pero es evidente que para este tipo Dios nunca estuvo primero, por hermano. Una relación de papel que tenía con Dios nomás, por hermano. ¿Me entienden o no? En cambio, ¿qué pasa con aquellos que guardan el pacto de Jehová? Con aquellos que meditan en la ley de Dios. Y cuando viene el enemigo a quebrarlo, ellos salen a defender la verdad de Dios, por hermano. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde terminan, hermano? Terminan bien, por hermano. ¿Sabes qué? Satanás siempre ha oprimido a los que quieren ser fieles. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. Porque es lo que quiere demostrar de que los hombres no pueden ser fieles a Dios, por hermano. ¿Lo ven o no? Eso es lo que él quiere demostrar. Pero cuando aparece un hombre, cuando aparece un hombre, aparece un pueblo que quiere ser fiel a Dios, por hermano. Que quieren ser fieles a Dios y ya entendieron a quién sirven, entendieron a quién siguen. Todo cambia, por hermano querido. Todo cambia, todo cambia. Dios está de nuestra parte, por hermano. Dios está de nuestra parte. Cuando Dios ve fidelidad en nuestros corazones, cuando ve radicalismo en nosotros, por hermano. Cuando ve radicalismo, cuando nos ve con espada en mano, por hermano. Así se reconstruyó la ciudad de Jerusalén, con espada en mano, hermano. Con palabra ahí al tiro, ¿me entienden? Así juntaban las piedras.
Por eso, cuídate de la tibieza, cuídate de otras cosas que pueden comenzar a cansarte, a debilitarte, a estresarte. El diablo es astuto, no lo subestimes, hermano. El diablo sabe cansar. En la guerra tiene muchas etapas, hermano. Y la primera es cansar. La primera es cortar los suministros. Antes de ir a una confrontación cuerpo a cuerpo, hay todo un trabajo previo para debilitar un ejército, hermano. Cortarle los suministros, cortarle los recursos, aislarlo, cortarle las comunicaciones. Y con eso comienza a decaer la moral, hermano. Esa es una estrategia básica de las tinieblas, básica de la guerra, hermano. ¿Qué es lo que hace el diablo con un hijo de Dios? Lo comienza a acercar, le corta las comunicaciones, lo comienza a tentar, lo amenaza, hace mucha, lo turba. Y cuando la persona, cuando el hijo de Dios no es radical, hermano, no puede frenar la oscuridad, hermano. No puede frenar el aislamiento. Tenemos que nosotros pedir discernimiento para darnos cuenta cuando el enemigo está haciendo algo a nuestro alrededor, hermano. Tienes que darte cuenta a quién está utilizando para acercarse a ti, hermano. Tienes que darte cuenta. Y si no tienes esa claridad, hermano, vas a terminar mal. Vas a terminar mal. Cuando comenzamos a perder el celo por Dios, cuando ya nada no me da lo mismo, cuando, hermano, la cochinilla no me da asco, hermano, hay un problema acá adentro, hermano. ¿Me estoy explicando, no? Hay que ver más allá, hermano. Hay que ver más allá. ¿Cuántas madres en la historia, hermano, no han querido ver la maldad de su hijo porque el amor que sienten por él no lo deja ver la maldad? ¿Cuántas? Oh, esta es la historia más vieja de la humanidad, hermano. Pero cuando uno está fiel, unido a Dios, uno ve las cuestiones, hermano. Uno ve las cuestiones y no compran más, hermano. Es de una sola línea. Pero esa sola línea debe estar basada por la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu te habla, te hace sentir que tu cuestión está mal, hermano. Cuando estos tipos se acercaron, el diablo se acercó como serpiente a ver si compraba. Y el otro se las comió entera, hermano. Se la comió entera este imbécil, hermano. Se la comió entera. ¡Ay, ya, sí, güey! Y ahí después fue una caer así, pero caer estrepitosamente, hermano. ¿Sabes que hay una cosa que yo he defendido toda mi vida? Es mi lealtad hacia Dios. Y me doy cuenta cuando el enemigo me quiere coartar. Yo me doy cuenta cuando me quiere meter en cuestiones que no tengo que entrar. Prefiero ser un bruto, pero ser radical con Dios, hermano. Prefiero ser un hombre decidido. Cero diplomacia, pero ser fiel a Dios, hermano. Porque los hijos de Dios no vienen a la tierra para caerle bien al resto, hermano. Los hijos de Dios vienen a la tierra para hacer la sal de ella, para hacer la luz del mundo. Y no venimos como sal, hermano, para venir a condimentar comida, hermano. No. Venimos a la tierra como sal para frenar la corrupción. Esa es la razón de la sal, hermano. No venimos aquí a ser sabrosos para nadie. Nosotros venimos aquí a frenar la oscuridad. Venimos aquí a frenar las conversaciones tibias. Venimos aquí a rayar la cancha. Por eso Cristo dijo, el mundo los odiará, hermano. ¿Cuánta gente vio un evangelio donde todos lo aplauden, hermano? Porque son sal para condimentar comida, hermano. Para que queden ricas, hermano. Y no es así. La sal viene para frenar la maldad. Pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, dice alguien. La traducción original no es sabor, es propiedades. Cuando la sal pierde su propiedad, ya no sirve, es botada, echada afuera. Se ve igual, hermano, blanquita y todo, pero ya no cumple el objetivo. Perdió a la propiedad de frenar en la oscuridad. Y aquí hay que ser radical, hermano. Hay que ser radical. ¿Por qué? Porque el reino es santidad, hermano. ¿Cuáles han sido las grandes batallas de los siervos de Dios con Israel? ¿Cuál fue la proclamación del profeta Elías? Bueno, decídate, le dijo Israel. Si están con Dios, bueno, sirvan a Dios. Y si es Baal, sirvan a Baal, hermano. Radicalismo. Pero si yo no aprendo eso, si soy un cobarde que no sabe defender el reino, si soy un incrédulo que no sé confiar en Dios, ¿sabes lo que voy a hacer? Y aquí viene la gran lección de Joás. Voy a desechar todo lo que mis antepasados juntaron para Dios en mí. Voy a desechar todo lo que yo junté para Dios y se lo voy a dar al enemigo. Se lo voy a dar al enemigo en bandeja de plata y voy a ser su esclavo. Y voy a estar en una profunda esclavitud, como Dios me hablaba hace unos días atrás de una personaje X. Una profunda oscuridad, una profunda esclavitud, una profunda esclavitud. Joás se volvió un esclavo de la oscuridad.
El diablo se rió en su cara, hermano. Lo derribó porque el diablo se mantenía a distancia mientras estaba Joiada. Mientras Joiada estaba vivo, Satanás estaba a la distancia, hermano. Porque este hombre era de temer, por hermano. Este hombre era radical, por hermano. Este hombre era valiente, aleluya. Era valiente porque cuando Atalía tomó el poder y estaba todo convulsionado, él defendió igual la honra de Dios. Igual peleó por la gloria de Dios. Cuando hay corazones como los de Jodaya, ¿sabes qué? Las tinieblas se mantienen a distancia, por hermano. Así es, por hermano. Es la verdad, por hermano. De eso se trata el reino, por hermano. Porque los cobardes tiran piedras de lejos, no, hermano. Pero nunca atraviesan la calle para venir a encararlo a uno, por hermano. Nunca lo hacen, por hermano. Porque son unos malditos cobardes, por hermano. ¿Me entienden o no? Pero el valiente anda con la frente en alto, por hermano. El valiente, el hombre digno, la mujer digna, anda con la frente en alto. Como dijo John Wesley, un verdadero hijo de Dios es amado y odiado, dijo. Eso dijo John Wesley, uno de los hombres más grandes de la cristiandad. Un verdadero hijo de Dios es amado y odiado, dijo. Hay gente que está dispuesta a matarlo y hay gente que está dispuesta a dar la vida por él. ¿Acaso esa no es la tesis de la vida misma de Cristo? ¿Acaso no es esa? Hubo gente que estuvo dispuesta a matarlo y estuvieron otros dispuestos a dar la vida por él. Entonces, ese es nuestro reino, hermano. Tienes que aprovechar cuando un Jodaya se acerca a ti y te enseña, para que cuando llegue el día, tú defiendas lo que él te dio. Porque fue Dios que levantó a este sacerdote, fue Dios. Entonces va a llegar un día en que tú vas a tener que defender la verdad que se te entregó. Y cuando la defiendas, hermano, cuando la hagas tuya, ¿sabes qué va a pasar? Esa verdad va a crecer en tu interior. Esa verdad va a crecer en tu alma. Ya no va a ser la valentía del sacerdote que está sobre ti, va a ser tu valentía, aleluya. Ya no va a ser la fidelidad de otro más fuerte que te guió, va a ser tu fidelidad la que va a crecer, aleluya. Y eso va a honrar a Dios, por hermano. Eso va a honrar a Dios. Oh, Cribasaya, Coba, en la gloria de Dios. Pero en la historia de Israel también hay una historia de un profeta sacerdote con un rey que estaban haciendo, por hermano. Cuando Samuel fue a ungir a David, ¿o no? Lo ungió, le enseñó la ley. Pero ¿qué pasó cuando Samuel murió? David siguió siendo fiel a Dios, por hermano. David siguió peleando las guerras de Dios. David siguió buscando el reino de Dios. No necesitó un Samuel que le estuviera recordando su fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque él cultivó su fidelidad sola, por hermano. Porque él no se alimentó de la valentía de otro. Fue su propia valentía en la intimidad primero. Hakanda, Raba, Saya, Koba. Si no eres valiente en tu casa, no me vengas con el cuento que vas a ser valiente en las guerras de Dios, por hermano. Si no eres valiente en tu soledad, no me vengas con la historia que vas a ser valiente en público, por hermano. Sí, por hermano. Esa es la realidad del reino. Joab es una basura delante de Dios, pero David fue fiel a Dios. Fiel a Dios. No fue perfecto, pero fue fiel. No fue perfecto, pero fue fiel. La gente a veces relaciona fidelidad con perfección y no es eso, por hermano. No. David se equivocó. Yo un momento que fue error y todos sabemos la historia de él. Pero fue evidente su fidelidad a Dios siempre, por hermano. Fue evidente. A él no se le engrupió la riqueza, ni la fama, ni otros que quisieron. Oh, Ribascay, Samá. ¿Sabes lo que escribe David? ¿Sabes que escribe en un salmo? Me levantaré de mañana y limpiaré a Jerusalén de los perversos, de los idólatras. Me levantaré temprano en la mañana y limpiaré la ciudad de Dios. Mira la mentalidad que tenía este hombre, hermano. ¿Me estoy explicando, no? Entonces hay un momento en la vida, hermano, en que si nosotros no aprendemos a ser fieles, no aprendemos a defender la honra de Dios, si no aprendemos y si nos gusta jugar siempre, hermano, al camino fácil, siempre a la diplomacia, si nos gusta jugar a ser políticamente correcto, si nos gusta jugar a no caerle mal a nadie, te aseguro que algún día te van a robar todo lo que Dios te dio, te lo van a robar todo, como yo he visto a tantos caer de la gracia de Dios. Y esa cuestión me tiene más que chato, hermano. Porque Dios ha pagado un precio tan alto. Han habido tantas guerras en el mundo espiritual como en el mundo natural para que el reino se establezca, para que después vengan unos perros mal agradecidos y le den la espalda a Dios. Eso es lo que me envena, por hermano. Eso es lo que a mí me calienta, por hermano. Y discúlpeme si uso estas palabras, pero a mí me calienta esa cuestión. ¿Y saben por qué? Porque yo temo a Dios, por hermano. Porque para mí Dios no es una figura mística, no. Él está aquí entre nosotros. Su ley debe ser nuestra fuerza. Ser fieles a Él siempre. Ser fieles a Él siempre. Pero ¿saben qué dijo el Cordero? Habló de persecución. Habló que los que lo seguirían a Él también serían perseguidos. Pero Él dio una promesa. No terminarán, dice, de recorrer toda la ciudad de Israel antes que yo vuelva.
No terminarán de recorrer. Y yo he meditado harto en eso, hermano, porque todo lo que Dios dice, todo lo que Cristo dijo, no es simple, es profundo. Y sabes que un día yo estaba orando y le pregunté a Dios, ¿qué significa eso de recorrer? Porque en el fondo no es literal lo que está diciendo. Él está hablando otra cosa. Y de pronto, hermano, Dios desciende y me habla. Cuando no terminarán de recorrer todas las historias de los pueblos, de todas las ciudades de mi reino. No van a terminar de recorrerlas todas cuando ya estarán en mi presencia. Y es verdad, hermano, aquí abajo hay tanta verdad, hay tanta historia contada, hay tanta gloria que tú y yo no la vamos a recorrer toda hasta que ya no estemos en su presencia. Pero sí recorre bien ahora todas las ciudades de Jehová, recorre cada sendero donde se escribió una historia, recorre cada ciudad donde estuvieron los fieles, recorre toda Jerusalén donde se habló de fidelidad a Dios. Antes que termines de recorrerlo todo, ya habrás estado en su presencia. Sé fiel hasta la muerte y nadie podrá robar tu corona. Alguien lo dijo por allá, ¿no? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay un momento, hermano, que es tan evidente. ¿Y sabes qué? Probablemente hay un montón de gente que al escuchar esto se va a excusar, no, que hagan lo que quieran y invéntense el mundo y el planeta y el universo que quieran. Pero la verdad es una sola al final. Es una sola nomás. Es una sola. Y la verdad habla por sí misma. La verdad habla por sí misma. Y así como el reino de Saúl iba cayendo, el reino de David se iba levantando. Y esto es glorioso entenderlo, hermano. Esto es glorioso porque uno entiende la sucesión de un reino a otro cuando un rey cae y el otro se levanta. Pero ¿sabes qué? Cuando uno estudia la historia de Israel, o más bien la historia de Saúl y David, pasaron 40 años, hermano, de los cuales la mitad de esos años David anduvo arrancando de Saúl porque Saúl lo perseguía por cielo, tierra y mar, hermano. Pero ¿sabes qué dice el profeta Samuel? Que él veía que el reinado de David iba creciendo, a pesar de que lo estaban persiguiendo. Él veía que el reino de David crecía y él veía que el reino de Saúl caía. Porque había presencia donde estaba David, por hermano. Aunque estuviera metido en una cueva escondido con sus legionarios, la presencia de Dios estaba ahí, por hermano. Y no estaba allá con Saúl. De eso se trata el reino, por hermano. Tenemos que ser fieles a Dios, no ser como este. Ser fieles a Dios, fieles de adentro. Ser leales de adentro. Trabaja en tu lealtad. Porque hay muchas maneras de ser infiel. La falta de compromiso es un tipo de infidelidad. La flojera es un tipo de infidelidad. No solamente mandarse a cambiar al mundo, no, hermano. Eso es la más evidente, quizás. Pero hay muchas maneras de ser infieles. Yo puedo estar sentado aquí y seguir siendo un infiel. Porque todavía no me entrego. Porque todavía no hago lo que debiera hacer. Porque todavía no alcanzo lo que debiera haber alcanzado. Única y exclusivamente porque no me he puesto las pilas, hermano. Porque Dios nos ha dado todos los elementos, ¿sí o no? Nos ha dado todas las herramientas, ¿sí o no? Ha dado todo el espíritu, ¿sí o no? Amén, por hermano, así es un amén. Y si Dios ha dado todo lo que necesitamos, ¿de quién es la culpa? ¿Del diablo? No, es nuestra, por hermano. Es nuestra, no es de nadie más. Y uno tiene que asumir eso. ¿Sabes que cuando yo estoy a sola, hermano, yo siento la responsabilidad, siento el llamado, siento la obligación? Ya no es un tema emocional. No es que yo voy a orar porque mañana me toca predicar, ¿me entienden? Yo siento el deber, el honor de presentarme frente a Dios como mi creador, como mi Dios, como mi Padre, como mi Señor, como mi Maestro. Yo siento el llamado a estar frente a Él y abrir mi corazón para que Él trabaje en mí y me perfeccione. Pero hay mucha gente que no entiende eso, hermano. Y cualquier otra cosa lo distrae, hermano. Hace oraciones para aliviar la conciencia o para calmar la conciencia. Pero cuando yo voy frente a Dios, yo no voy a cumplir ningún ritual, hermano. Cuando yo estoy frente a Él, es una sana relación con Él, una genuina relación con Él. Dios se manifiesta y Dios trabaja en mi carácter. Dios moldea mi mente, moldea mis palabras, moldea mi accionar. Dios me moldea. Y eso forja en mí fidelidad, lealtad, corresponderle a Dios. Entonces cuando vienen las tormentas, yo no edifiqué en la arena, edifiqué en la roca, hermano, donde es difícil construir, es difícil romper la roca. Pero cuando yo logro meter una viga en esa roca, hermano, lo que voy a edificar va a ser literalmente indestructible al final, por hermano. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, hermano. Yo hago un llamado a la fidelidad. Porque ya no podemos nosotros, hermano, andar bien porque alguien nos presiona, hermano. Porque esa fidelidad es de papel, esa fidelidad es falsa, esa fidelidad es de hipócritas. No podemos andar así. Yo debo andar siguiendo a Dios porque mi celo por Dios, hermano. Yo digo amén a algo porque mi celo por Dios, hermano. Y te aseguro, hermano, que el diablo va a seguir presionando. Y va a seguir metiendo. Y Dios lo va a dejar para probar los corazones. ¿Quién defiende su morada?
¿Quién defiende su fidelidad y su relación? Y te aseguro, hermano, que el que no tenga comunión con Dios, el que anda porque anda otro, el diablo lo va a quebrar al final. Eso te lo aseguro, lo va a quebrar. El corazón que no rindió todo, al final ese gramo de maldad que tiene, que no entregó, Dios se va a levantar contra ti, te va a destruir. Eso te lo aseguro, porque eso es una ley divina, hermano. Es una ley. Recuerda las palabras de Cristo y que se te abra el entendimiento. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y sabes qué es lo que el diablo hace? El diablo, cuando agarró a alguien, lo hace sentirse bien. El diablo, cuando agarra a alguien, lo empodera, hermano. Eso es lo que hace. Lo empodera, lo hace sentirse seguro. Eso es lo que hace. Y es tan evidente cómo se contradicen, es tan evidente cómo están autocondenándose. Pero el diablo hace eso, porque como dice el Pablo, son entregados a una mente reprobada. Ya después ya no computan nada, hermano. No computan nada, ni para atrás ni para adelante. Pero ese empoderamiento les dura, hermano, lo que dura un vaso de agua, ¿no, hermano? Así como llega, se va. Y cuando ya el diablo hizo lo que quería, lo suelta. Y ahí quedan guiñapos de seres humanos. Mira ahora a Joás desangrándose, botado ahí, hermano. Eso fue, hermano. Se empoderó para traicionar a su maestro y matar a su hijo, hermano. Para eso se empoderó, hermano. Para la traición se empoderó. Porque el diablo estaba ahí, porque el diablo odiaba a Jodá y odiaba a su descendencia. ¿O no? Sí, hermano. Es como lo que ocurrió con Caín, hermano. Se empoderó en un momento para matar a su hermano. ¿Y después qué pasó? Por eso, porque el rey David veía estas verdades. Es que él oraba y le decía a Dios: Padre, líbrame de que la soberbia se corone sobre mí. Líbrame. Y parece que Dios le respondió el clamor. Lo puso como maestro para las naciones. Parece que Dios contestó esa oración. Porque han pasado 3000 años y todavía se habla de la fidelidad del rey David. Todavía se habla de que él fue fiel a Dios, que él jamás se arrodilló ante dioses paganos, jamás traicionó su fe, siempre firme adelante, siempre confiando en Jehová. Yo hoy día les hago un llamado, hermano, para que todos tomemos conciencia, porque tú no sabes cómo puede presionarte el enemigo. Tú no sabes por dónde se te puede meter en tu vida. Tú no sabes por dónde se puede meter, hermano. Y todo lo que se habla, hermano, todo lo que dijiste, amén. Aquí nosotros en la iglesia tenemos cientos de grabaciones de prédica, hermano. Y te podría mostrar a varios que hasta predicaron con gracia de Dios. ¿Y aún están ahora? ¿Sabes qué? A esos personajes que ponen la grabación de frente nomás, mírate. Sin decir nada, mírate. Mira la basura que eres ahora. ¿Y qué van a decir? Y no se trata, hermano, de justificarse con nosotros. Es un tema con Dios. Si aquel que juzga es Dios, no somos nosotros. Pero si está puesta esta historia aquí, es para que tomemos conciencia. Por eso está puesta esta historia. Para que ahora que estamos bien, nos fortalezcamos. Ahora que estamos bien, clamemos para que se cierren todas las grietas. Para que cuando el enemigo venga, no le haga lo mismo que le ha hecho a muchos. ¿Me estoy explicando, no? Ya es tiempo, hermanos queridos, de tomar conciencia. Ya es tiempo y hago un llamado, hermano. Y creo que no estoy siendo majadero ni repetitivo con esto. Porque nuestra historia avala completamente lo que te estoy diciendo. Completamente. Avala completamente cada palabra que te estoy diciendo. Porque es así, hermano. Es así. Así que no es repetitivo, es contundente y es pertinente ahora. Es pertinente tomar conciencia. Cuando yo estoy con Dios sola, yo le hablo siempre de ser fiel. Y le digo, dame tu fuerza. Yo se lo digo, dame tu fuerza. Manténme vigoroso. Mantén un corazón fiel en mí. Renueva de mí un espíritu recto. Que un espíritu noble me sustente. Mira las oraciones que salían de la boca del rey David. Líbrame del mal. Líbrame de caer en las manos de mis enemigos. Aleluya, en la gloria de Dios. ¿Me estoy explicando? Líbrame. En Cristo, la Biblia dice que por sus llagas fuimos curados. Y sabes que mucha gente cuando lee ese pasaje lo aplica a la sanidad física y eso no es así.
Porque el contexto tiene que ver con el pecado, la salvación, la muerte. Entonces el contexto es sanidad espiritual, por hermano. Porque hay mucha gente que se enferma y no es voluntad de Dios que se sanen, hermano. No es voluntad de Dios. Pero siempre la voluntad de Dios va a ser que se sanen espiritualmente. Esa va a ser siempre su voluntad, que se sanen espiritualmente. Para ese clamor siempre va a haber un sí de Dios. Él está aquí, hermano. Probablemente para la sanidad física no va a haber siempre un sí, pero para la sanidad del alma siempre va a haber un sí. Siempre va a ser un amén de parte de Dios. Por sus llagas fuimos curados, hermano. Por sus llagas fuimos curados acá adentro. Entonces yo ahora confío en esas llagas. Yo cuando estoy a sola, yo siempre le digo a mi rey, por tus llagas, rey, sáname. Por tus llagas sana mi mente, por tus llagas sana mi corazón, por tus llagas sana mi espíritu, mi alma, porque acá están las heridas y tienen que sanarse. Tengo que sanarlo todo dentro de mí. Esa es la verdadera sanidad, hermano. Me estoy explicando, ¿no? Aleluya. Aleluya. Y eso, hermano, él lo aprendió de nuestro Padre. Porque uno de los nombres de nuestro Padre es, ¿qué cosa? Jehová Rafa. Jehová el sanador. Jehová el que sana acá adentro sana. Aleluya, en la gloria de Dios, hermano. Aleluya. El ciego Bartimeo se acercó a Jesús, le gritó de lejos, hijo de David, ten misericordia de mí, aguárdalo, ¿no? Se acerca, evidente. ¿Quién no identifica a una persona no vidente? Cualquiera, por hermano. Pero cuando el Bartimeo se acerca, Jesús le hace una pregunta que parece tan extraña. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo. Se lo dice, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Le dice. Era como evidente, ¿no? Y él le dice, Señor, que vea. Y mira la respuesta del rey. Tu fe, le dijo. En otras palabras, ni siquiera soy yo, le dijo. Tu fe. La traducción literal de la palabra salvación no es salvación. Tu fe te sanó, le dijo. Porque la sanidad aquí adentro viene por una realidad espiritual que Dios avale. Él está aquí. Una realidad espiritual que Dios avale acá adentro. Mucha gente no se sana porque no tiene la realidad espiritual correcta acá adentro. Tienen harta iglesia encima, tienen harto culto encima, tienen harto grito encima, pero no hay un orden espiritual acá adentro. Cuando Bartimeo gritó, él había escuchado, él había entendido el mensaje. Gritaba, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Se dio cuenta que su drama era más que en ser no vidente, había otro problema adentro. Y a pesar que aún las llagas no se hacían en el cuerpo de nuestro rey, ya tenían poder. Porque faltaba el crono, pero en el Cairo las heridas ya eran. En el eterno presente de Dios, la sanidad ya era, está aquí ahora. Y proclamamos que nosotros no nos va a pasar lo de Joás, porque Joás estaba herido espiritualmente. Estaba enfermo espiritualmente, hermano. Por eso nunca se sanó. Siempre el que se derramaba era Jodaya. Siempre el que buscaba era el sacerdote. Siempre el que anhelaba era el sacerdote. Pero en él no había hambre. Cuando yo me estoy durmiendo, cuando se está predicando, es porque tengo un drama acá adentro, hermano, acá adentro. Joás hacía todo lo que le decía el sacerdote, todo al pie de la letra. ¿Y de qué sirvió, hermanos? No sirvió de nada, amados. No sirvió de nada. Porque no era de él. No salía de su comunión. No salía de su hambre. No salía de su deseo. Salía del deseo de otro. Era fuego de otro. Era el pacto de otro. No era el de él. Bienaventurado el hombre, la mujer que escribe su propio pacto y va solo al Calvario. Mira las heridas y le dice al rey, por tus llagas sáname. Ten piedad de mí, sáname. Porque lo que hace caer a los hombres al final, hermano, son sus heridas espirituales que se pudren, que hieden en su interior y finalmente los alcanza. Pero si ahora vamos al Rey, por eso hay salvación en el Hijo. Porque si ahora vamos al Rey y le decimos, ten piedad de mí, Él te va a hacer la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y la respuesta, Él está aquí ahora. La respuesta es lo que va a hablar de nuestra comunión. Porque Jesús escuchó lo que todos escucharon. Él está aquí, hermano. Él escuchó lo que todos los que estaban cercanos a Él escucharon. Que vea, pero solamente Jesús y el Bartimeo sabían de qué vista estaban hablando, hermano.
Solamente ellos sabían de qué vista estaban hablando. Tu fe, estaban hablando en otro idioma. Él está aquí, le damos la gloria. Por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos curados. Que Dios nos ayude a sanarnos, hermano. Yo le pido a Dios que nos sane. Porque a veces es tan fácil, siguiendo el consejo del rey, ver las heridas de otro, ver los atados de otro, hermano. Si yo me paro aquí y hablo, es porque es mi deber hacerlo. Es mi deber poner la palestra en la realidad. Obviando obviamente nombres, ¿no es cierto? Pero es mi deber, ¿para qué? Para advertir. Pero el Señor escudriña las intenciones del corazón. Y sabe qué hay en mi corazón cuando yo hablo esto. Un hijo de la oscuridad podrá interpretarlo a su pinta y mal enjuiciarme y decir que yo hago a leña lo que quieran pensar. Pero yo sé lo que siento. Yo sé lo que pienso. Sé lo que busco. Sé lo que ando buscando. Sé lo que anhelo de mi Padre. Aleluya. Es la gloria de Dios, hermano. Hamacay Sabacoba. Y hay dos tipos de heridas. La que te causas por tu pecado y la que te causas porque chocas con Dios. Jeremías fue uno que chocó con Dios cumpliendo la voluntad. Y en un momento, cuando uno ve la queja de Jeremías, ¿qué es lo que Dios le dice? Cuando deje de hablar palabras arrogantes, le dice. Por él le dice, ¿por qué mi herida no admite curación? Y Dios le dice, cuando deje de hablar, literalmente según esta versión, palabras detestables. Y yo te hago una pregunta, hermano. ¿Acaso el profeta no hablaba las palabras de Dios? Obvio que hablaba las palabras de Dios, por hermano. Eran las profecías que Dios le entregaba. Pero ¿sabes qué? Hay algo sutil en esto. Y de eso yo me cuido mucho, hermano. Hay algo sutil. Jeremías se paraba en la puerta del templo, proclamaba las verdades, pero salía veneno y rabia de su alma. Lo mismo que le pasó, ¿no es cierto?, a un tal llamado Jonás, que salió de la ciudad y tenía tanta rabia. Quería la venganza sobre los ninivitas por lo que le habían hecho a él. Y eso es una enfermedad que tenemos que sanarnos. Esa es la sanidad de los que están más cerca de Dios. Y Dios se da cuenta de eso. Y si tú no tienes la capacidad de ver tu enfermedad, de ver tu herida, no sirve de nada que la vea otro. No te sirve de nada que la vea Dios. Ese es el primer clamor, ir frente a Dios y decirle, sáname y seré sano, límpiame y seré limpio. Porque tú eres mi alabanza, le dice el salmista. Porque tú eres mi alabanza. Hoy Él está aquí, hermano, y le damos la gloria a nuestro Padre. Porque la verdad del Padre es la única que deshace la oscuridad y la maldad que nos asedia. Busca y anhela eso. Busca y anhela eso porque el tiempo se está acabando. Y tienes que estar brillando en medio de la oscuridad. Tenemos que brillar. Yo con algunos he hablado a solas y le he dicho, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y se los digo, ¿para qué? Para que se sanen. Para que se sanen en su interior, para que no los pillen con deudas pendientes, para que los pillen con un corazón aceptable. Porque aquí no se trata, hermano, de lo que hacemos. Aquí no se trata de las funciones que cumplimos. Aquí se trata de lo que hay en nuestro interior. ¿Sabes qué fue lo que el Señor le dijo a Jeremías? Si tú te vuelves a mí, le dice. Si tú te vuelves a mí, yo te voy a restaurar, le dijo. Y delante de mí estarás, le dice. Oh, en la gloria de Dios. Si tú te vuelves a mí, yo te voy a restaurar. Y delante de mí estarás, hermano. Qué glorioso es entender. Oh, Él está aquí, hermano. Cómo las palabras del Padre pueden restaurar nuestra vida, hermano. Si regresas a mí, te restauraré. Verso 19 del capítulo 15 de Jeremías. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables. Aleluya. Aleluya, es glorioso eso. Serás mi vocero, le dice. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. Dios llama a Jeremías. Esta es la herida más alta que puede tener un hijo de Dios, hermano, cuando chocas con Dios. ¿Sabes qué me dijo el Padre hace un par de días? No es el pecado lo que aleja a los hombres de mí, es cuando chocan con mi voluntad. Eso es lo que más los aleja de mí. Y yo no olvido las palabras de mi Padre. Entonces, cuando yo detecto mi enfermedad, debo ser como Bartimeo. No, estoy ciego, pero sé que Él me puede sanar.
Oh, Rama, aquí sacó, barría, saya. Hoy glorificamos al Padre, hermano, y que todo poder de oscuridad se someta a Él. Se someta a Él, porque hay un pueblo que ama la verdad. Aleluya. Un pueblo que ama la libertad. Un pueblo que ama la sanidad. Oh, Rama, aquí sacó, barría, saya. Un pueblo que anhela la realidad de Dios. Ya no queremos vivir más en mentiras. No queremos hablar palabras que no sean nuestras. Queremos que sean nuestras. Y que esas palabras que son semillas que han caído acá comiencen a crecer. Y que a la vuelta del año no sea una semilla, sino que sea un árbol que ha crecido, hermano. ¿Me estoy explicando? No. ¿Me estoy explicando? Espero que sí. Porque el reino está acercándose, Pablito. El reino está acercándose. Y yo quiero estar bien con el reino. Yo quiero estar bien. Y si yo quiero estar bien con Dios, primero voy a tener que ser fiel. Voy a tener que ser valiente. Voy a tener que abrazar la verdad, la única que hay. ¿Sabes qué, hermano? Hay dos tipos de creyentes. El que anda de oídas, como andaba, ¿no es cierto? Tú sabes quién. Y está el otro, el que ha oído la verdad. Como Jeremías, hermano. No podía negar la verdad. Como Jonás, que no podía negar la verdad. Porque yo oía a Dios. Y alguien escribió por ahí, dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque hay muchas razones por las que podemos endurecer nuestro corazón. El miedo, la incredulidad, la rebelión, la venganza. Una sed de justicia que es tan grande que se transforma en odio y venganza al final. ¿Sabes qué, hermano? Todos los hombres en un momento quedan desnudos. Y como escribió Gustavo en su estado, que me gustó mucho ese aporte que hizo, uno decide con qué se tapa al final. Uno decide con qué cubre su desnudez. Y es verdad. O la cubro con mentiras. La cubro con engaños, con cobardía, con justificaciones que no caben en ninguna parte. O voy desnudo ante Dios y le pido que me cubra a Él. ¿O no? Voy donde Él y le digo: Señor, cúbreme tú. Cúbreme tú. Y cuando uno le dice eso a Dios, Dios no te deja solo, hermano. Dios no te deja solo. Y ahí cobran sentido salmos como: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el salmo de los desnudos. Ese es el salmo de los que saben que necesitan la cobertura de Dios. Ese es el salmo de los que van ante Él. El que habita el abrigo morará. Y el abrigo de Dios tiene un nombre. Caminó hace 2000 años. Derramó su sangre. Y el que se pone ese abrigo, el que se abriga con esa piel de cordero, con esa, la promesa es que algún día saldrá del abrigo y entrará en la sombra del Omnipotente. Y bajo su sombra ya no necesitas más abrigo, porque Dios lo ilumina todo. Oh, Rama, Kisa, Bacó, Barriacella, bajo su sombra. Cuando Dios aparezca, ya hasta el sol va a sobrar, hermano. Cuando Dios aparezca, hasta la luna va a sobrar. Porque Dios lo iluminará todo, dice el profeta Juan ahí en Apocalipsis. Les damos la gloria a nuestro Padre, glorificamos a nuestro Padre. Y hoy elevamos un clamor para que Él venga a traer sanidad. Sácate las hojas con las que se tapó Adán. Sácate las hojas con las que se tapó Adán y busca la verdadera cobertura de Dios. Mientras el sacerdote habla, vístete con las palabras de verdad. Prepárate para el día de la lucha antes que llegue. Para que cuando el enemigo se levante a quebrarte, no pueda romperte. Porque te va a encontrar lleno de algo que es más fuerte que él. La palabra de Dios. Pero si tú duermes y te dejas estar, va a ser tu responsabilidad, no mía, ni de Dios. ¿Sabes qué es dormir?
Dormir es que el alma no despierte. Y cuando un alma no despierta, no cambia. Está como ese que está muriendo y lo están tratando de resucitar dándole chispazo eléctrico y salta. Pero no, su corazón no está latiendo en forma autónoma. Su sistema no está funcionando. Pero cuando un hombre busca a Dios, ¿sabes que a David lo trataron de matar muchas veces? No solamente físicamente, espiritualmente. Lo trataron de matar muchas veces. Usaron sus propias debilidades, pero él se paraba. Y Dios le dio un año, hermano. Y fue confrontado y se paró. Que ahora Dios nos dé claridad. Yo le pido al Padre una cosa: que venga el colirio sobre los ojos y que todo el mundo vea la realidad que lo va a salvar, la realidad que lo va a inspirar, la realidad que le va a mostrar sus heridas, la realidad que le va a mostrar su infección. Esa realidad los va a hacer clamar de manera correcta. Y ya no va a haber miedo, ya no va a haber temor, ya no va a haber duda, ya no va a haber, no sé, me salvo, no me salvo, lo hago, no lo hago, no. Cuando Dios muestra, hermano, aleluya. Cuando Dios señala la herida, hermano, no es para condenación, es para salvación. Y eso es bueno. Hay gente que le tiene miedo al dedo de Dios. Yo amo el dedo de Dios, hermano. ¿Saben por qué? Porque aunque Él es temible en su presencia, tengo revelado algo metido acá, que Él me ama. Y cuando tú tienes claro que Él te ama, ya no le tienes miedo al dedo acusador de Él. Porque ya esa presencia, a veces ese disgusto divino no te aleja, porque sabes que Dios es amor. Y que si está enojado a veces es porque su amor lo inflama. El anhelo por salvar, por volver al pecador a su presencia. Así uno interpreta, pero cuando uno no lo conoce, uno huye de la ira de Él, uno huye de las reprensiones de Él porque le da miedo, porque no lo conoce. Cuando el profeta le dijo a David: ¿qué quieres que Dios haga contigo? Cuando censó a Israel, ¿se acuerdan? Ahí habló un hijo. Caer en manos de enemigos no, dijo. Hambre tampoco, no estamos acostumbrados al hambre. Hambre no. Oh, rechazo la derrota y rechazo el no tener comida. Rechazo el no tener comida. Quiero caer en tu mano, porque en tu mano no hay derrota. Oh, Ramaquis, eso así habla un hijo que conoce a su padre. Dios estaba enojado, hermano. El ángel estaba con espada en mano. Era una situación terrible, hermano. Pero el amor que tenía David acá, toda su soledad, todos los años de intimidad, todos los salmos que había escrito, todos los cánticos que había elevado, aleluya, cada oración que había elevado, cada palabra que había entregado en su intimidad, le hablaban de un Dios que lo amaba, de un Dios que no lo iba a destruir. Y él corrió hacia Dios. Y al abrazar a Dios, a un Dios que estaba molesto por el pecado, mira cómo se inflamó la compasión de Yahvé. Y le dijo: aquí constrúyeme un templo. Aquí en el lugar donde tú y yo nos reconciliamos, en la era de Araún el Jebuseo. Ese que no quiso irse y quiso ser de Israel. Ese que fue invadido y se quedó aquí en la tierra de él. Vamos a construir un templo. Oh, Ramaquí, Sabacó, Barría, Sella, en la gloria de Dios. Cuando no tengo ya ánimo es cuando Él aparece. Por eso alguien en los cielos dijo: diga al débil, fuerte soy. Porque ya no es con espada, ni ejército, ni cosas terrenales, con su espíritu. Es con su espíritu que el odio sea quebrantado por el amor de Dios, hermano. No afuera, dentro de nosotros. Que la oscuridad sea derrotada, no afuera, dentro de nosotros. Que la cobardía sea exiliada por el amor de Dios. Considera mis palabras esta noche. Considera nuestras palabras esta noche. Considéralas. Considéralas. Porque te harán sabio para la salvación. Te harán fuerte en tus batallas. Te darán claridad en el día de la oscuridad. Recibe las palabras. Porque estas te darán la fuerza para ponerte de pie cuando ya no des más. Serán estas palabras las que van a iluminar la más profunda oscuridad. La oscuridad no puede ahogar la verdad, porque la verdad arde en los corazones. La verdad jamás dejará de ser. Es la verdad que salió de la boca del Padre. No escondas las heridas. Anda por las calles gritando que eres leproso. Y no estoy hablando de hablar, ¿no es cierto?
Estoy hablando del sentir. Porque hay gritos que solo escucha el Espíritu Santo. Hay palabras que solo escucha el Espíritu. Que no es necesario que el resto escuchen porque no les compete. Que las escuche Dios. Cuando vaya por las calles grita que eres leproso. Grita que eres leproso. Aleluya. Y la forma de sanarte será decirte: Andy, preséntate al sacerdote. Oh, Ramaquisa, Cobarría, Saya. Andy, preséntate ante el sacerdote. Ese que te va a guiar. Ese Jodaya que te va a decir cómo son las cosas. Andy, preséntate. Y tan solo obedeciendo, mientras vayas caminando hacia el sacerdote, la sanidad va a venir sobre ti. La libertad te va a envolver. El ungüento, el aceite fresco te va a empezar a correr. Y toda enfermedad se va a secar. Aleluya. No seas de los que olvidan la sanidad. Sé de los que vuelven a dar las gracias. Sé de los que vuelven a dar la honra y el honor. Que ahora toda enfermedad se seque en el nombre de Cristo. Y hoy proclamamos que por sus llagas somos curados. Si tú eres de eso, ven aquí a la presencia de Dios, hermano. Aleluya. Oh, qué glorioso, hermano. De verdad, métete en esto, hermano. Métete en esto. Es mi consejo, métete en esto. Porque si te metes en esto de verdad, te vas a sanar de verdad. No te conformes, hermano, con analgésico, hermano. Hay que sanarse de verdad. Yo quiero una verdadera sanidad para mí. Yo no sé qué es lo que tú quieres para ti, pero yo para mí quiero una verdadera sanidad. Quiero alcanzar todo lo que Él me dijo que tengo que alcanzar. Se trata de que yo quiero alcanzar su sueño para mí. Yo quiero ser lo que Él quiere ver en mí. Cuando el sentir en nosotros es ese, entonces el Espíritu entra y ordena lo que nadie puede hacer. Probablemente habrán batallas que serán cortas, pero habrán otras que serán largas. Habrán guerras que serán largas. Pero si tú te dejas estar y no te interesa arreglarte, y sigues igual nomás, con dipironas nomás, con analgésico, pasando el día a día, y no dejas que Dios entre a sanar de verdad, te va a pasar lo que a Joás. Tu maldad te va a alcanzar al final. Que no te pase eso. Alguien escribió por ahí y dijo: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Lo dijo, ¿no? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. El gran error de mucha gente que piensa que porque van a una iglesia está listo, y eso es el peor error, hermano. No estar en una iglesia, o en un templo, o en una liturgia X. O que me crié en el Evangelio, como dicen algunos con tanto orgullo. Cuando a veces esa es la peor de sus autocondenas. Porque como ellos mismos dicen, se han criado en el Evangelio y no conocen a Dios, hermano. Una de las primeras cosas que Dios me dijo cuando se me apareció a los 20 años en mi pieza fue de que todo lo que yo sabía era una porquería, era una basura. Y me dijo literalmente: todo lo que aprendiste de mí, tíralo a la basura porque no sirve, me dijo. Y no es porque no fuera palabra de Dios, era la interpretación de ella. Y comencé a releer toda la Biblia. Y me comencé a dar cuenta que no era como Él me había pintado, hermano. Descubrí otro evangelio, otro reino. No el de los que andan según las tradiciones de hombres, hermano. Y según dogmas de hombres. Encontré un evangelio radical. Encontré un reino que era sí o no, blanco o negro, arriba o abajo. Encontré un evangelio, un reino pesado, que no cualquiera lo puede llevar encima. Y he sido fiel a eso. He tratado de ser fiel a eso, a pesar de todo. Entonces ahora depende de cada uno de nosotros ver desde esa perspectiva y mirar más arriba. Oremos unos por otros para que se caigan los velos, para que vean la realidad, para que la vean y maduremos. Dios se merece un pueblo así, ¿o no? Se lo merece. Dios se lo merece.
Así que ahora que Dios nos guíe. Y nosotros no vamos a terminar como Joás. Vamos a terminar como el rey David. Terminó famoso, lleno de gloria, lleno de honor, lleno de riquezas. Y no estamos hablando de las materiales, ¿no es cierto? Porque la Biblia jamás ha puesto énfasis en eso, porque la Biblia es un libro espiritual. Y hay que conocer al autor para darse cuenta cuáles son los intereses del autor, por mano. Y el autor, que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, el ejecutivo de Dios entre nosotros, no anda preocupado de las montañas de oro y perlas preciosas, hermano. No anda preocupado de las verdaderas riquezas, por hermano. Y David sí terminó rico, muy rico. Lleno de fama, lleno de gloria, lleno de honor. Porque aunque hubiera momentos difíciles en su vida, no se rindió. Y siguió en la lucha. Él fue tenaz para pelear no solamente contra filisteos, moabitas, edomitas, egipcios y asirios. Él fue tenaz para pelear contra sí mismo también. Y cuando Dios lo llevó a esas peleas acá adentro, él no tampoco se rindió. Porque conocía a Dios, por mano. Para él matar a un gigante no le fue tan difícil. Pero ¿cuánto se demoró en matarse a sí mismo? Esa fue su gran guerra. Pero porque amaba a Dios, no se rindió. Seamos de los que amamos a Dios. Amén. Tome la mano de alguien por ahí cerca, vamos a darle gracias, Señor. Padre, en esta noche te bendecimos.